presentar los resultados en campo de la aplicación de esta herramienta. Y voy a presentar los resultados compartidos junto a Nieves Sánchez y Ramón López Urrea, que no han podido estar hoy aquí. Vale, en primer lugar voy a presentar los resultados del pistacho, que corresponden a mi compañera Nieves. Y bien, la parcela objeto de estudio se encuentra en Balazote. El año de plantación fue 2013, está plantada 7×7. Aquí el sistema de riego es subterráneo con doble ramal por fila de cultivo. La distancia al eje del tallo es 1,25, es decir, está enterrado a 1,25 metros de la línea de árboles. La distancia entre goteros es 1 metro, el caudal de 4 litros hora, lo que nos da una pluviometría teórica aplicada. No lo he puesto, se me ha olvidado, pero 1,14 milímetros hora, 14-15 milímetros hora sería. El suelo, con el análisis, es francoarcilloso, de 45 centímetros de profundidad y, como hablaba Ángel, hemos considerado un diámetro de copa máximo de 3,7 metros. La dotación que hay disponible en este área es de 4.000 metros cúbicos por hectárea, pero ahora veremos. El equipamiento que hemos colocado ahí es el mismo que usamos en todas las parcelas, un datalogger que nos facilita la recogida de datos, un traductor de presión para controlar la cantidad y momento en el que se aplican los riegos y una sonda de humedad. Vale, esta es la simulación del calendario de riegos que ha realizado el agricultor en esa zona. ¿Qué observamos? Pues que ha aplicado 1.870 metros cúbicos en total. ¿Por qué? Porque a mitad de ciclo hubo restricciones en la comunidad de regantes y no pudo aplicar todo lo que tenía en principio. Por eso la mejor estrategia que se ajustaba era la de 1.900. Pero obviamente en esta fase se subestimó. Si esto lo comparamos en una estrategia de potencial, la más grande que hay, para el 4.000, pues se ve como justo en la fase más sensible al estrés hídrico, pues metió al cultivo en estrés, que es cuando la línea que representa la humedad del suelo, la línea azul, sobrepasa el área roja. Y ahí los datos de producción fueron 954 kilos por hectárea con 1.870 metros cúbicos. Aquí un poco cómo se ajusta la estrategia, bueno, la simulación del modelo con las lecturas reales de los sensores. Y aquí lo que hubiese pasado, esta sería la estrategia ideal para una dotación para repartir esos 1.870 que he aplicado, como veis. Concentra la mayoría de los riegos en la etapa más sensible, que es la etapa más sensible, y luego aquí, para aplicar los 4.000 que tiene disponibles, pues sí se ve como lo que trata la herramienta automáticamente es de estar siempre por encima de la línea que me marca el límite de la estrategia. Vale, ahora ya paso a los resultados de seguimiento en almendro, y aquí pues voy a exponer dos manejos diferentes. Uno, donde tenemos una comparativa entre el riego subterráneo y superficial que se ha llevado a cabo en Ellín, donde la dotación es superior a 4.000 metros cúbicos hectárea, y luego también una instalación de riego solar en La Roda, donde tenemos una dotación de en torno a 2.500 metros cúbicos. La metodología pues es la que primero tomamos una muestra de suelo para conocer ese suelo, el suelo de la parcela y la profundidad, sobre todo textura y profundidad, que es lo que me condiciona la capacidad de almacenamiento de mi suelo. Colocamos los sensores de humedad y de presión. Hicimos una evaluación del riego para saber lo que realmente aplicaba mi sistema de riego y ajustar la programación de riegos al mismo. Un seguimiento fenológico también para ajustar la programación a las etapas fenológicas del cultivo, ya que la sensibilidad no es la misma, y las KSUC. Y realizamos la programación de riego con la herramienta y la llevamos a campo, y finalmente os expondré un poco los resultados de ambos manejos. En cuanto a los sensores, lo mismo que en pistacho, un datalogger al que se le conectaba una sonda de humedad y un traductor de presión. Ahora describo un poco las parcelas donde hemos realizado estos ensayos.
En Hellín, pues es una parcela, esta plantación viene del 2018, son árboles jóvenes, tienen apenas 3 años. El sistema de riego es un ramal doble por fila de cultivo, en un caso está enterrado y en otro caso es superficial, de ahí para establecer la comparativa. El ramal está enterrado a 1 metro de la línea de plantas, la distancia entre goteros 0,75, el caudal 4 litros hora, con esto tenemos una pluviometría de 1,78 para transformar de milímetros a horas. El suelo pues es de textura franca de 60 centímetros de profundidad y el diámetro máximo de copa que consideramos fue de 3,5. La dotación es superior a 4.000 metros cúbicos hectárea, por eso a la hora de elegir una para realizar la simulación elegimos la máxima, la de 4.500 metros cúbicos hectárea, de las que hablaba antes Ángel. Bien, en la roda, en la instalación solar, pues el almendro, en el caso anterior era Penta, ahora es Laurán. El año de plantación fue 2013, el marco 6,9 por 6. Lo mismo, tenemos 2 ramales en superficie por fila de cultivo, separados más o menos 1 metro de la línea de plantas. La separación entre goteros 0,75 y el caudal 2,5 litros, con lo que la pluviometría es 0,9. El suelo también es franco-arenoso y de la misma profundidad que antes, 0,6 metros. El diámetro de copa es de 3,5, es el mismo que en el de Hellín, siendo árboles mucho más viejos. Ahora veremos por qué, porque la dotación es más baja. Entonces, árboles de 3 años tienen casi el mismo diámetro que árboles adultos. En este caso, la dotación disponible en esta zona es de sobre 2.500 metros cúbicos hectárea, y de las que dispone la aplicación, la que más se ajustaba era la de 1.800. Bien, ahora un poco las distintas etapas fenológicas del cultivo, ahí las tenemos. La que hace referencia, pues la primera va desde brotación hasta el fin de floración, inicio del crecimiento del fruto, es decir, hasta que cuaja. Luego, desde que cuaja hasta que comienza a llenarse la semilla, de ahí a recolección y finalmente hasta que cae la hoja. Y estas fueron las fechas donde se produjeron estos cambios de etapa y que por otro lado metimos a la aplicación. También aquí muestro los resultados de los valores de presión durante cada riego. En Hellín estuvimos en torno a 1,8 bares, mientras que en la roda estuvimos en torno a 1,3. Ambos valores son adecuados, es decir, son goteros autocompensantes y estaban trabajando adecuadamente. Ahora muestro la simulación que hace la herramienta para el riego subterráneo en Hellín. Al final se aplicaron 5.910 metros cúbicos, que junto a 2.690 metros cúbicos de lluvia efectiva, pues la cantidad total de agua que recibió el cultivo fue de 8.600, que es importante. Y aquí muestro la comparativa entre la simulación que hace la herramienta y las lecturas reales de los sensores. La simulación, esta misma línea negra, se corresponde con la línea azul de la gráfica de la aplicación, es decir, muestra la evolución simulada de la humedad en el suelo. Mientras que la línea roja es la evolución real de la humedad por los sensores, calculada como media de todos los sensores que tenemos a distinta profundidad. Si os dais cuenta, aquí en el riego subterráneo los sensores más bajos son el 1 y el 2, que son los que tengo por encima de donde tengo enterrado el ramal. Y los más altos, el 3 y el 4, porque el ramal de goteros está enterrado en torno a unos 40 centímetros, 35-40 centímetros. Y ahí muestro la comparativa entre la herramienta y los sensores. Como veis, se ajusta bastante bien la tendencia. Vale, ahora muestro el riego superficial, y aquí la diferencia es que se ha aplicado 6.720 milímetros respecto a los 5.000 y pico que había en el caso del subterráneo. Aquí la comparativa con los sensores de humedad también ajusta bastante bien. Y ahora muestro la comparativa del subterráneo y el superficial. Ninguno de los dos manejos sometió al cultivo a déficit,
Pero si os dais cuenta, los riegos del superficial, que son los círculos naranjas, están siempre un poco por encima de los del subterráneo. Obviamente esto es por las pérdidas por evaporación, que son más grandes en el sistema superficial. Y ahora paso al seguimiento de la roda. Aquí, como he dicho, se trataba de repartir 2.500 metros cúbicos y se eligió una estrategia de 1.800. Vale. Y al final se aplicaron 2.600 metros cúbicos. Nos estábamos moviendo pues en el entorno de los 2.500, que era el objetivo. Obviamente, estos 2.600 metros cúbicos están por debajo de lo que, por ejemplo, se aplicaba en Ellín, que ese cultivo sí que iba a máximas necesidades. Por lo tanto, se trata de un riego deficitario controlado. Aquí, como ha dicho Ángel, la herramienta lo que hace es que me reduce el riego automáticamente en aquellas etapas donde el cultivo es más sensible al estrés hídrico. Por ello, lo que muestro aquí, vale, aquí muestro eso es, la comparativa entre la herramienta línea negra y los sensores línea roja. Como veis, llega un momento en que la estrategia, el sensor me dice que el cultivo está sacando más de lo que me simula la estrategia, obvio, porque ahí la estrategia automáticamente ya me está dando esa reducción. Si lo comparamos con un cultivo con las máximas necesidades, es decir, los mismos riegos y lluvias, se hace una simulación con las necesidades potenciales o máximas. Como veis, el estrés, la herramienta automáticamente lo ha metido en la fase de llenado del fruto, que es la menos sensible. Y esta, ahí está. Y esta sí que ajusta mucho mejor con los resultados de los sensores. O sea que esta reducción ya la hace la herramienta automáticamente. Y ahora muestro algunos resultados agronómicos y económicos. En 2020 se presentó el año pasado y estos fueron los resultados que se obtuvieron. Un 16% menos de agua aplicó el riego subterráneo. El rendimiento fue un 14% menos, fue muy bajo, eran árboles de 2 años y medio. O sea que lo normal es que árboles de esa edad no tengan producción, pero ya hemos visto las cantidades con las que se están regando y los diámetros de copa con los que nos estamos moviendo. Y el margen, bueno, también he de decir que en este rendimiento, pues si le aplicas la estadística no hay diferencias significativas entre un tratamiento y otro. Se puede considerar más o menos el mismo rendimiento. Lo mismo pasa con el margen bruto. Este año, pues el subterráneo ha aplicado un 13% menos de agua respecto al superficial. Aquí el rendimiento ya ha sido menor, los árboles eran más grandes y estamos hablando pues de ya de 2.000, en torno a 2.000 kilos de pepita por hectárea. Y en cuanto al margen bruto, pues son margen brutos ya bastante grandes, en torno a 5.000, más de 5.000 euros por hectárea. Pero claro, esos almendros son impresionantes. Y finalmente en la roda, pues este año lo que nos ha pasado es un problema que han sufrido la mayoría de los agricultores de la zona, que han sido las heladas. Entonces, claro, ¿qué ha pasado? Este año hemos tenido una disminución de producción del 70% y fue debida a las heladas. Este año lo que se ha hecho ha sido regar para agotar para aprovechar la dotación disponible con el fin de que el año siguiente pues el árbol no lo note. Y de hecho ya se aprecian también muchas formaciones fructíferas que significan al año siguiente, si no hay heladas, pues una buena cosecha. También, obviamente, este año el margen bruto, pues este agricultor ha sufrido pérdidas. Y finalmente, con la lluvia, pues también decir que este año ha sido un 28% superior al pasado en la zona de Ellín. La roda más o menos nos hemos movido en las mismas cantidades. Y ahora pues voy a hablar de la viña. Como introducción, pues los seguimientos donde aquí sí que se ha realizado programación de ríos y se ha comparado con un manejo tradicional. Los seguimientos donde se ha hecho están ubicados en Ontur, al sureste de Albacete, y se han seguido 4 manejos distintos. Pero aquí solo voy a mostrar 2, el que hemos hecho nosotros y el del agricultor,
¿Por qué? Bueno, antes de eso, esta parcela pertenece a la SAT de Ontú, donde la dotación disponible es de 1.200 metros cúbicos por hectárea. O sea, que este es el volumen que va a limitar la estrategia que yo elijo. Y pertenecen también a la bodega Ontalva del propio pueblo. ¿Por qué solo muestro dos? Pues son dos seguimientos que se han realizado en la misma parcela, con el mismo sistema de riego, con las mismas plantas en cuanto a variedad, edad y con el mismo calendario de labores. Por eso puedo establecer una buena comparativa que me ponga de manifiesto las diferencias de la herramienta y de la fertilización que realizamos nosotros y la que por otro lado realizó el agricultor según su criterio. La metodología es la misma que vengo comentando tanto para el pistacho como para el almendro. Tomamos muestras de suelo y aquí además estas muestras se emplearon para hacer un balance de fertilización. Colocamos los sensores, evaluamos el sistema, seguimos las plantas semanalmente, se programaron los riegos en nuestro caso con la herramienta, usando la herramienta y en el caso del agricultor según su criterio. Aquí sí que, como he dicho, modificamos la fertilización y ya finalmente os mostraré los resultados. La instalación de sensores, pues lo mismo que en los cultivos anteriores, un data logger, la sonda de humedad y el traductor de presión. Y aquí os muestro un croquis de la parcela. Bien, se trata de variedad monastrell, que es típica de la zona. El año de plantación fue 2010, el marco de plantación muy común, 3 por 1,5, un ramal único por fila de cultivo que está colocado en el alambre de la espaldera, la distancia entre goteros 1 metro, el caudal de 5 litros hora y esta es la pluviometría de milímetros hora para transformar de milímetros a horas de riego que teníamos que poner. Luego aquí también, vuelvo a recordar, solo manejamos el riego y la fertilización, todo lo demás es igual, por lo que la comparación, las diferencias se deben a esto. El suelo, el análisis, nos dijo que era franco-arenoso, de 60 centímetros de profundidad también. Y bueno, aquí os muestro las zonas donde se realizó la comparativa. El sector 3 es el sector manejado por nosotros y el sector 2 es el del agricultor. Además, también está este tercer sector. He de decir también, para realizar la fertilización se usó un inyector Venturi que lo que vimos es que nos daba un gran consumo de presión, sobre todo porque estos dos sectores están en una cota, están más altos. Entonces, esto unido a que teníamos también, era una comunidad de regantes y cuando, bueno, es la SAT, y cuando todo el mundo en periodos de máxima demanda, pues a eso le tenemos que sumar también que pues las variaciones de presión propias de cuando se abren más o menos tomas en la comunidad de regantes. Vale, ahora paso a explicar un poco en qué me he basado a la hora de hacer la programación de riegos. Bien, el cultivo de la vid en cuanto al riego, como ha dicho Ángel, es un cultivo muy complejo. Sí que más agua implica más producción, pero el umbral me lo marca la obtención de calidad. Sabiendo esto, se puede orientar de varias maneras. Un manejo orientado a producción. Si yo aplico más agua, tengo más producción, pero la maduración va a ser peor. Y claro, eso me va a repercutir en una peor calidad. No es recomendable resta competitividad, el vino no va a ser bueno. Luego tenemos el otro extremo, que es orientado a calidad, y bajo mi criterio, pues dando un cierto déficit antes del embero, lo que hacemos es tener un menor número de vallas, continuando con el déficit después del embero, lo que hacemos es que el tamaño de las vallas sea menor. Con todo esto sacrificamos producción, pero a cambio tenemos una mejor maduración y una mejor calidad y podemos ser más competitivos en precio. Y finalmente, que es un poco lo que yo me he basado, pues es buscar un equilibrio entre producción y calidad. ¿Cómo? Pues evitando las pérdidas por drenaje. Para ello son claves los sensores, como ahora explicaré. ¿Y cómo? Pues haciendo un pre-embero poco limitante, porque ahí tengo la formación de racimos y también de la producción al año siguiente, y un post-embero más limitante. Aquí lo que traté de hacer es parar el crecimiento vegetativo de la planta y que esos recursos los empleara en la maduración.
Y aquí pues somos competitivos por rendimiento, porque lo que hace es bajar al final los costes. Cuando yo los divido en tu mayor rendimiento, me baja el coste unitario de producción, y también por calidad. Bien, aquí haciendo un repaso de la distinta sensibilidad de la vid al estrés hídrico a lo largo de sus estados fenológicos, pues bien, en los dos muestro las 5 etapas que considera el programa, desde brotación hasta el fin del cuajado. Aquí ahí lo que se me define es el número de bayas, que es un parámetro que me afecta a la producción. Normalmente en la zona estas dos primeras etapas están satisfechas por las lluvias primaverales, por lo que no es necesario regar. Y aquí es importante el abonado nitrogenado. Lo que quiero es que la viña desarrolle una superficie fotosintética que le permita pues, obtener una buena, sacar adelante la producción. Luego, la siguiente etapa del crecimiento del fruto, desde que cuaja hasta que comience el embero, pues aquí lo que defino es el tamaño de baya, que es otro de los parámetros que me condicionan la producción. Tiene una mayor tolerancia a esta fase a la falta de agua que la etapa anterior, y aquí empieza a ser importante también el abonado potásico. Y se me produce la diferenciación de yema del año siguiente, por eso no me interesa meterle un cierto estrés, si puedo. Luego, la siguiente etapa es la maduración, donde aquí sí se definen los parámetros que me condicionan la calidad, como el grado Baumel, el potasio, y estos sí que son importantes en el precio, sobre todo si, bueno, como la mayoría de las bodegas, si se realiza pago por calidad. Y este es el periodo más tolerante a la falta de agua, por lo que si tuviese que meter un déficit, pues la primera etapa donde se metería sería en esta. Además, es necesario para lograr esa calidad. Finalmente, en post cosecha, pues aquí lo que nos interesa es recuperar el cultivo tras la cosecha, que acumule reservas para que en la siguiente campaña pues tenga una mejor brotación, vamos, empiece con más fuerza. Por eso digo que es importante regar. Y ahí donde metería el primer déficit, y luego si por mi dotación tuviese que meter en otro periodo, pues sería en el crecimiento del fruto. Brotación y cuajado no, porque son muy importantes en la producción, influyen mucho. Bien, ahora un poco me parece correcto mostrarlo, pues las diferencias de presión que había entre nuestro manejo, que era su unidad que más desfavorable, que más cota tenía, y lo que hacíamos era regarla sola. Por lo tanto, tuvimos un valor de presión media de 1,6 bares a lo largo de toda la campaña. Estos riegos de aquí, como comentaba, es por el tema del Venturi, donde a esa cota le sumaban las pérdidas de carga que me metía, y por eso fue una presión baja. O sea, aquí no sabíamos muy bien lo que hacía el gotero, porque claro, lo sacaba de su rango de compensación. Por otro lado, el agricultor, que aquí él lo que hacía era regar los otros dos sectores de golpe. Y esto lo que pasa es que le daba una muy baja presión en su emisor. Entonces ahora vemos cómo afectó esto a los sensores y a su comparativa con el modelo. Bien, esta es la programación de riegos que se ha realizado en nuestro sector. Como he comentado al principio, las lluvias primaverales pues, fueron suficientes para para no tener que regar. Y luego, en estas primeras fases, lo que se hizo fue una aplicación, un abonado de fondo, y también se aplicó ácido fosfórico antes de la brotación, por una parte, para limpiar el sistema de riego y por otra parte, para estimular la zona radicular. Luego, también, como es una zona donde el pH, el análisis de suelo, era un pH muy alto, tenemos problemas con el hierro. Entonces, lo que se hizo fue ahí un aporte. Luego, posteriormente, en los dos riegos siguientes, como veis, son riegos que no tienen que se dieron por tema de labor. En los dos siguientes riegos se aplicó materia orgánica para ir preparando la zona radicular a la posterior fertilización mineral que le iba a venir. En los siguientes riegos, aplicando pues 11046. Y aquí lo que permite la herramienta es, como te da una previsión de todos los riegos que vas a hacer en cada etapa, lo que tú puedes hacer es
planificarte la fertilización, para la cantidad para aplicarle en cada etapa a lo largo de todos los riegos que ella te propone la cantidad necesaria. Y finalmente en post cosecha pues hicimos, aunque no era necesario el riego, dimos un riego corto para aplicar también algo de abono. Finalmente la cantidad que se gastó fue de 840 metros cúbicos, si bien al principio hemos dicho que teníamos disponibles 1200. ¿Qué pasó? Pues estas lluvias al final antes de la vendimia, que si ahí son prácticamente unos 20 milímetros, que unidos a los 84, pues hubieran sido en torno a 1040 metros cúbicos. Estaríamos bastante cerca de los 1200. Y estas lluvias lo que pasó es que, claro, estábamos pendientes de vendimiar, tomamos grado una semana, tenía 12,7 y dijimos, bueno, nos esperamos y a la siguiente semana con 13 grados y algo cortamos. ¿Qué pasó? Vinieron esas lluvias que fueron totalmente inesperadas, fueron 3 tormentas y la última de ellas fue con granizo, que lo que hizo fue picar la uva y tuvimos que vendimiar de inmediato, pues por el tema de que paró el grado y lo único que podíamos conseguir manteniendo la uva en la cepa era problemas de podredumbre y penalizaciones en la bodega. Vale, ahora muestro la comparativa de los sensores aquí abajo con el manejo de la herramienta. Como veis, una vez que se empieza a regar, el ajuste la tendencia es muy buena y ahora os voy a comentar lo de las pérdidas por drenaje. Bien, aquí con el sensor, si os dais cuenta, los primeros riegos fueron riegos grandes con el objetivo de ver hasta qué punto el último sensor, que es la línea azul, se movía. Entonces, claro, aquí dije, por ejemplo, si con 3 horas ya llego al último sensor, digo, pues de ahí no voy a tratar de pasarme para conseguir mantener en esa zona de 60 centímetros toda el agua y todos los nutrientes. Entonces ya, si os dais cuenta, el resto de riegos pues se dieron de forma que ese último sensor casi no se movía, era prácticamente horizontal y todos los demás sí, concentrando de esa forma los nutrientes y el agua en la zona de mayor actividad, que por otro lado estos primeros 60 centímetros pues es la zona de mayor actividad, 40. Aquí cómo ajusta con respecto a lo que nos da la herramienta online. Y ahora paso a la programación del agricultor. Bien, lo mismo que nosotros, las primeras etapas, las lluvias primaverales no hicieron necesario el riego. El abonado aquí sí que fue el mismo, de hecho lo pusimos en común. Él luego decidió dar solamente un aporte de materia orgánica. Y luego, finalmente, usando también el mismo abono que se puso en común, pues él dio durante esos 3 riegos, pero aplicando también menos cantidad. A ver. Aquí, vale. La cantidad que aplicó finalmente fue de 970 metros cúbicos, pero ¿cómo? Bien, aquí al principio dio un riego de 12 milímetros para aplicar el ácido fosfórico, pues que era innecesario. Mientras que aquí en post cosecha, pues también dio otro de en torno a 10 milímetros, que no hacía falta tanto riego en esa etapa. También mientras que en la parte central pues se quedó un poco corto. Ahora, esta es la comparativa entre los sensores de humedad y la herramienta. Y aquí, si os dais cuenta, el sensor me dice que está un poco por encima de lo que realmente la herramienta simulaba. Ahí es donde entra en juego el tema de la presión. ¿Qué pasa? Que durante la mayoría de los riegos el agricultor estuvo moviéndose en valores de en torno a medio kilo. Ahí, claro, el gotero no estaba trabajando en su rango de autocompensación. ¿Y qué pasaba? Que aplicaba más agua de la que realmente estábamos considerando. De hecho, ibas, mirabas y en algunas partes era un chorro. Eso es, yo creo, porque la membrana no terminaba de cerrar. Y también, a ver, ahora muestro la comparativa de la herramienta y los sensores. Y aquí un poco las dos programaciones de riego solapadas. Teníamos la misma dotación disponible y hicimos el reparto pues de forma diferente.
La línea amarilla corresponde a la evolución de la humedad en el agricultor, la línea verde, nuestra evolución de humedad. Las columnas naranjas sobre el eje secundario es la cantidad de precipitación, las verdes nuestro riego, las amarillas el suyo. Bien, y aquí abajo muestro en azul la evolución de nuestra humedad, en naranja la suya. Bien, si os dais cuenta, aquí ya a raíz de lo que él vio el año pasado, que ahora mostraré los resultados productivos, un poco lo que me llamó la atención era que todas las semanas me preguntaba cuánto iba a regar, más que nada porque el agricultor es mi padre. Y no me ¿Y el jefe es él? No, el jefe sigue siendo él. Bueno. Entonces, muy mal, no lo estaría haciendo, pensé yo, digo, cuando llevaba 7 años sin hacerme caso y ahora me estaba haciendo caso. Si os dais cuenta, yo le decía, voy a regar 2 riegos de 3 horas y el fin de semana llegaba y daba uno de 6. Mirad la humedad, como por cada 2 subidas mías, él hace un equivalente de un solo golpe. Aquí también, como curiosidad, pues otra cosa que vimos, otra curiosidad que vimos en otra parcela de seguimiento es que el modelo, como habéis visto en las anteriores, se ajusta muy bien a la tendencia que me marcan los sensores. Aquí lo que vimos es que la tendencia, según los datos del traductor, la evolución era la línea azul y, sin embargo, según los sensores, la línea roja, aquí hubo una subida muy grande de la humedad, cuando en los otros casos hemos visto que no se produjo. Analizando esos datos con más detalle, aquí tenemos los datos de presión y aquí tenemos los datos de la evolución de humedad a las distintas profundidades de la plataforma de donde recopilamos los datos. Si os dais cuenta, aquí, ¿por qué fue eso? Aquí hubo un aumento una subida de presión muy corta, hasta un valor normal de 2 kilos, muy corta, que sin embargo me dio una gran subida de humedad. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pues que seguramente saltaría un empalme del mismo ramal arriba y por escorrentía, pues ahí me dio esa subida tan enorme. Porque después, cuando se arregló ese mismo día, una hora más tarde, se arregló, se tomó ya un valor constante durante todo el evento de riego y, si os fijáis, la evolución del sensor, pues ya primero me sube el más superficial, luego el siguiente y finalmente los más profundos, que es lo normal. No tan de golpe con un intervalo de tiempo tan corto. Y ahora un poco los datos productivos de esta comparativa que venimos haciendo durante 2 años. Pues el año pasado, como no tuvimos esas lluvias finales... Que vayas terminando. Vale, sí, esta es la última. Esas lluvias finales, pues aplicamos toda la dotación disponible, de en torno a 1.200, mientras que el agricultor se quedó con 886 metros cúbicos. Esto supone un 39% más de agua nosotros, gastando toda la dotación que teníamos disponible, que era lo que se trataba. Este año nosotros hemos aplicado 88, 84, y aquí no es 77, es 97, que antes lo ponía en la tabla, lo que supone un 13% menos, siguiendo la herramienta. También hemos de decir que este año hemos tenido un 6% más de lluvia. El rendimiento, el año pasado, nosotros fuimos un 9% superior. Este año, ambos tratamientos han tenido menos rendimiento, pero si os dais cuenta, la diferencia entre uno y otro ya ha sido más grande. Lo que pone de manifiesto que la programación de riegos del año anterior tiene mucha influencia en los leñosos en la producción del año siguiente. En cuanto a la productividad agronómica, el año pasado, como agotamos la dotación y él no, pues fue algo menor. Y este año, pues más o menos ha sido parecido, un 7% de diferencia. El margen bruto el año pasado fue un 11% superior en nuestro caso. Este año, al tener la diferencia de producción ser mayor, pues ahí ha sido de un 22%. Finalmente, en los parámetros de calidad que analizamos en la bodega cuando llevan la uva, pues este año, el año pasado, estuvo dentro del límite, lo marco aquí, el límite que marcan ellos,
El año pasado solamente tuvo algo de penalización por acidez, y este año sí que hemos tenido penalización por acidez y por pH, además de tener una menor... yo no estaba a gusto con estos valores de grado y de calidad, quería mejorar, lo que hice fue bajar un poco además de aportar algo menos de agua para no tener tanta producción. Estaba contento con lo que estaba teniendo, que teníamos 12,8, 12,9 grados antes de vendimia, pero por el tema de esas tormentas, pues paró la maduración, tuvimos que cortar con 12,8 grados y para no tener penalizaciones por podredumbres. Todo esto ha tenido una influencia también en el precio final de kilogrado. Y por último, pues muchas gracias por la asistencia y por la atención. Bueno, gracias.